Hermanitas, que el Señor me la bendiga en esta hermosa mañana. Vamos, ¿se escucha, hermana? Que el Señor me Sí, la bendiga, hermanita, se hermana. escucha. ¿Sí se escucha? Sí, se Bueno, escucha. bueno, hermana. Vamos a leer lo que nos dice la palabra en esta mañana en Primera de Pedro, en el capítulo 4, el versículo 4 al 5. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el desenfreno de sus disoluciones y os ultrajan. Pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Bueno, vamos a detenernos un poquito aquí en el versículo 4. Eh, ellos dice darán cuenta, la palabra disolución, hermana, significa lascivia. Ahora veamos cómo es que se manifiesta la lascivia en aquellas personas que la practican, ¿verdad? Un espíritu lascivioso. Es la injuria, induce a la persona a practicar algo que es contrario a la voluntad de Dios y abarca a cualquier sentimiento o deseo que una persona se centre en posesiones y muchos o en prácticas egoístas, intereses y deseos y pasiones, apetitos personales, en vez de guardar los mandamientos de nuestro Dios. Eso es lo que pasa con esta palabra cuando alguna de nosotros nos sintamos seducidas a pecar. Recordemos esto, todo lo que significa esta palabrita, disolución. Eh, Nosotros somos mandadas a huir de cualquier práctica de estas. Allá en Isaías, en el capítulo 52 y el versículo 11 dice, apartaos, apartaos, salid de en medio de ellos, no toquéis cosas inmundas, nos dice la palabra, ¿verdad? Porque, ¿por qué? Porque el alma de nosotros está en peligro. Es preferible que seamos ultrajadas, hermanas, por no participar y no por estar participando con ellos, seamos ultrajadas. En los trabajos, en el vecindado, no todas las personas son cristianas. A veces hay conversaciones en las que las cristianas no tenemos que participar, pero a nosotros a veces nos da risa y estamos ahí participando. Mucho cuidadito, hermano. Nosotros ya no vivimos para nosotras, sino para el Señor. Dice también ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 19. Dice así, hermano. Si fueres del mundo, el mundo os amaría. Pero antes dice, no soy del mundo. Eh, bueno, vivimos en el mundo, hermano, pero no vivimos conforme a las prácticas de este mundo. Este mundo es mentiroso y hace un montón de cosas de las cuales están asociadas con este versículo, pero perdonen, hermanitas, no les di el versículo de Gálatas en el capítulo 5 y el versículo 19 hasta el 21. No lo leímos, dice así. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, nos está diciendo el apóstol Pablo, que todas estas cosas nos alejan de la presencia de Dios. Continuando, ahí en Hechos en el capítulo 2 y el versículo 40 se nos dice
que debemos ser salvos más bien de esta perversa generación maligna en la cual vivimos. Eso decía el apóstol cuando hablaba a aquellas personas que fueron convertidas al Evangelio. También en Efesios en el capítulo 5 y el versículo 11 nos dice la palabra de Dios. Capítulo 5, el versículo 11. Por aquí lo tenía. 5:11. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. No, hermanas, no es este, es el versículo 11. No participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Lo que tenemos que hacer nosotros, hermanas, es reprender las obras de las tinieblas para que salgamos vencedoras en cualquier ataque maligno. Como lo dice ahí en Tesalonicenses, también en segunda de Tesalonicenses, capítulo 3 y el versículo 6. Pero ordenamos, hermanos, que os apartéis, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibiste de nosotros. Eh, Acá nosotros podemos engañarnos a nosotras mismas, podemos estar viviendo una vida de apariencia, estar practicando todas estas cosas de la lista que habló el apóstol Pablo ahí en Gálatas. Pero nosotros cuando vemos a alguna hermana o algún hermano que anda participando en estas cosas, debemos ayudarlo con el conocimiento de la palabra de Dios. Pero si no se deja ayudar, lo que tenemos que hacer es apartar. También hay en Lucas en el capítulo 12 y el versículo 48, dice la palabra de Dios, 12:48. Mas a quien sin conocerle hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y si alguno que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Esto es a nosotras, hermanas, que día con día estamos explicando la palabra de Dios. También vamos a dar cuenta de todo lo que hablamos y nosotros también no vivimos la palabra. Así es que hay que ser muy cuidadosas. Vamos a ver ahí brevemente también el versículo 5. Dice, pero ellos darán cuentas al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Eh, el cristiano debe de separarse porque el rey está listo para juzgar. Es en ese día nosotros vamos a ser juzgados según lo que hayamos hecho. Dice Mateo en el capítulo 25 y en el versículo 32 hasta el 34. Y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Bueno, hermanas, todo esto va a ser en el día final, cuando Cristo venga por segunda vez. Él aparecerá como juez para dictar la sentencia según lo que cada una de nosotros hicimos, lo que nuestros hechos merecen. Quiera el Señor que en ese día nosotros estemos preparadas y nos diga, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo.
¿Y por quién será ejecutado este juicio? Por Jesucristo mismo. Leámoslo ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5 y el versículo 22. Dice así la palabra de Dios. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. Entonces es por el Hijo de Dios que vamos a ser juzgados en este día. Y allí en Hechos, en el capítulo 10 y el versículo 42, Él nos ha mandado a predicar. Él, Él es el juez que en ese día va a dictar las sentencias según si hicimos conforme Él los mandó o nos sentamos a descansar como Jonás, ¿verdad? Y también no se preocupe, hermanas, que en ese día también habemos muchas personas que tenemos claves en los teléfonos, tenemos también en las computadoras, hay claves y solo la persona autorizada, ella sabe a quién dar esa clave o no la revela. Entonces hay muchos secretos en nuestra vida. Pero en el día que Jesucristo se manifieste a este mundo por segunda vez, van a ser revelados todos los secretos de los hombres. Eso lo dice el apóstol Pablo aquí en la carta a los romanos, en el capítulo 2 y el versículo 16. Y dice así, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo a los secretos de todos los hombres conforme a mi evangelio, entonces en ese día, hermano, todas aquellas cosas que a veces nosotros estamos practicando, que solo nosotros sabemos y decimos, no, o cuando nosotros contamos algo a alguien, ¿verdad? Y decimos, te lo cuento en confianza. En ese día todas esas cosas van a salir al aire, porque Jesucristo, Él no es como nosotros, Él tiene un día en que nos va a juzgar. Así es que, hermanitas, esta es la pequeña meditación. Que el Señor me la bendiga y muchas gracias por la oportunidad.